Bien, Claudia Barasic es licenciada en Folclore, mención Culturas Tradicionales por el Instituto Universitario Nacional del Arte, hoy UNA. Psicología Social por Primera Escuela de Psicología Social fundada por el Dr. Enrique Pichon Rivière. Tiene posgrado, diplomada superior en Migraciones, Movilidades e Interculturalidad en América Latina, por Flaxo. Diplomada superior en Antropología Social y Política por Flaxo, docente del Departamento de Folclore de la UNA, es miembro del Centro de Investigaciones Precolombinas Argentino-Peruanas, miembro del Comité Científico de la revista del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades y DACOR, CONICET UNC, asesora del Museo de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, es expositora en los congresos de folclore de la UNA, en Cava, en el Congreso del COFAR en Salta, en el coloquio binacional peruano-argentino en Trujillo, Perú. Autora de 2 libros, varios capítulos de libros y artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. El nombre de la ponencia es Educación y Colonialidad. ¿Se ve bien? ¿Se ve lo que compartí? Perfecto, perfecto. Bueno, a ver si puedo ponerlo en presentación. Ahí está. Bueno. Vamos, muchas veces al considerar el tema educativo se lo reduce al proceso de escolarización, pero no queda reducido a este único aspecto, ya que la educación es un proceso continuo que desarrolla formas de conocimiento que permiten un actuar consciente y situado para el ejercicio de la vida comunitaria. Las personas, como seres sociales y constructores de una comunidad, conscientes o inconscientes de ello, funcionales o disfuncionales, reciben a través de las prácticas educativas los saberes que esta comunidad necesita para su vida. Por lo tanto, toda la comunidad y toda comunidad tiene la tarea de educar y cada miembro de la misma el derecho a ser educado para conservar el equilibrio justo, social y cognitivo. Este trabajo se va a centrar en el recorte, perdonen, lo que pasa es que estoy con 2 computadoras. Este trabajo se centrará en el recorte de una educación formal, sistemática, situada, articulada comunitariamente y algunos aspectos que también involucran a la educación no formal. Les pregunto, esto está molestando, ¿cierto? ¿O no? No, nada molesta, todo vemos perfectamente. Bien, gracias. Para que este proceso se desarrolle va a ser necesario buscar categorías, estrategias y desarrollar conductas que respondan a las necesidades comunitarias. Estas herramientas llevarán al diseño de proyectos que contemplen saberes ancestrales y saberes actuales articulados en una realidad única que se desarrolla en un tiempo y un espacio determinado. Pero para poder desarrollar el tema hay que hacer una diferencia entre 2 palabras que muchas veces se confunden. Una es colonialismo y otra es colonialidad. El colonialismo tiene que ver con procesos políticos, militares, que por la fuerza se apoderan de territorios, riquezas y ejercen explotación de las personas. En cambio, como dice Restrepo, la colonialidad es un patrón de poder que opera a través de la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, culturales y epistémicas, posibilitando la reproducción de relaciones de dominación. Este patrón de poder no solo garantiza la explotación por el capital de unos seres humanos por otros a escala mundial, sino también la subalterización y obliteración de los conocimientos, experiencias y formas de vida de quienes son así dominados
y explotados. Por lo tanto, el cuestionamiento sobre las estrategias utilizadas en los procesos educativos plantea la pregunta: ¿cuánto de colonialidad hay en nuestras prácticas educativas? ¿Cuánto sentido común eurocentrista se encuentra en cada aspecto de estas prácticas, legitimando el orden asimétrico y hegemónico establecido por el poder colonial? ¿Cuánto de los diseños curriculares de los estados nacionales son copias de modelos que buscan adaptarse a las nuevas propuestas académicas provenientes de otros lugares, ni mejores ni peores, pero otros? De este modo, se plantea trabajar en la construcción de miradas locales, que se desprendan de matrices de colonialidad, que no respondan a la mirada global o continental o nacional o regional, sino a una mirada desde lo propio, para luego mirar lo otro, lo más cercano primero, para seguir sumando y así enfrentar el desafío ante la globalización. Sin lugar a dudas, esta manera de ver comienza con el planteo acerca de las maneras que nos miramos y qué miramos, qué vemos en los estudiantes, tengan la edad que tengan. Dice Sterman, el concepto de la colonialidad, igual que el de imperialismo económico, mediático, cultural y militar, introduce una reflexión crítica necesaria sobre las mismas condiciones de la posibilidad de la interculturalidad, como un modelo, paradigma, viable para una convivencia pacífica, pero también justa y equitativa de la humanidad. Para la construcción de una nueva mirada, habrá que desprenderse de los patrones de poder generados por la globalización, que clasifican a la población sobre la idea de raza, aspecto que se desprende de la construcción ideológica generada de un proceso tricontinental de colonización, atribuyendo a las poblaciones colonizadas nuevas identidades geoculturales, que no tienen nada de nuevas, ya que estuvieron desde hace miles de años. La necesidad de dominación de las fuerzas hegemónicas nacionales y globales desarrollan mecanismos de confrontación identitaria. Estos dispositivos tendrán como objetivo la creación de una única identidad que responda a sus intereses y el borramiento o, en su defecto, invisibilización de las identidades que no responden al modelo ideal imaginario. Estas construcciones se instalan en un escenario que articula dominaciones y exclusiones, conformando un sistema de normalización y rechazo social, estableciendo un discurso unificador y racionalizador. Las preguntas serían: ¿cómo es posible que las sociedades reproduzcan un modelo de exclusión de su propia identidad? ¿Y en qué medida la educación es funcional a estos procesos? Ya lo vimos con las elecciones del domingo. El discurso colonial que sostienen y legitiman algunos colectivos nacionales es transmitido a través de matrices de aprendizaje. Estas matrices se traspasan a través de dos vías: las familiares, donde además de lo discursivo aparece lo imitativo con una fuerte carga afectiva, ya sea positiva o negativa. Y la vía social, formal desde las instituciones e informal desde los medios de comunicación y redes sociales, que no aceptan que los grupos humanos son conjuntos de heterogeneidades y desigualdades que se desarrollan en la vida social y política desde las naciones. Acá, fíjense, ¿qué ven ustedes? Piensen qué ven en todas estas imágenes. Si yo les pregunto, si alguno de ustedes me sabe decir de qué lugar del mundo son estas imágenes, porque en realidad estas imágenes pertenecen a distintos modelos educativos.
y de distintos paradigmas educativos. Pero les pregunto, ¿alguno de ustedes podría decirme a qué país corresponden, a qué ciudad, a qué comunidad corresponden cada una de estas imágenes? La propuesta es un espacio áulico situado. ¿Es posible su construcción? En muchas instituciones educativas, el lugar de enseñanza-aprendizaje es la copia de espacios educativos ubicados en otros lugares, que son funcionales a procesos de imposición de una única voz áulica, una única voz válida, una única disposición, una única direccionalidad. La comunidad educativa en su conjunto debería ser constructora de espacios donde todos los actores sociales aprenden y enseñan, convirtiéndose en el reflejo de los propios procesos colectivos, de sus identidades y necesidades, que se transforman en lugares que promueven y favorecen itinerarios de crecimiento de aquellos que participan en el proceso, sino también permeable a la realidad comunitaria, escolar, familiar, local. El espacio áulico debería ser el reflejo de la comunidad a través de su estética, sus formas, colores, olores, que generen la sensación de estar aprendiendo en un lugar propio, seguro y amoroso. Un espacio que muestre quiénes son las personas que pasan tiempo allí y a qué comunidad pertenecen. La forma en que las personas se relacionan con la realidad es físicamente, vinculándose a través de los sentidos, conectándose con el mundo en espacios que son conformados por sus habitantes. La vida social se configura a través de las interacciones que conforman los comportamientos habituales. Por lo tanto, las aulas no deben ser espacios aislados, donde se aprenden contenidos abstractos impuestos por instituciones globales. Deberían convertirse en lugares para el análisis y la reflexión sobre la realidad del pasado y del presente, con un discurso inclusivo, amplio, desde la mirada latinoamericana, regional, local. Cuando se habla de aspecto geocultural de la educación, se plantea la libertad de una lectura particular en cuanto al territorio, a la propia historia, a la identidad, en la que el relato de lo que estuvieron antes tiene valor y colocan al mismo nivel los saberes establecidos por el sistema. O sea, que esta educación arraigada no existe una única fuente de saber. Estos espacios donde toda la comunidad es dueña deberían poder construirse, desarmarse, modificarse con un orden dinámico que permita una adaptación activa a las necesidades del proceso. En este punto aparecen aspectos que generan conflictos dentro de las instituciones. Los espacios compartidos, las tareas de limpieza y mantenimiento, los horarios, los recursos. Por lo tanto, se deberán generar momentos de acuerdos entre todas las partes, donde todos puedan expresarse, dar razones sobre el uso de los espacios, construyendo un lugar funcional desde la diversidad, donde todas las personas de la comunidad enseñen y aprendan de las demás. Estas reuniones de construcción ponen en relieve dos aspectos fundamentales: la multiplicidad de voces y la acción colectiva. Desde el inicio, una mirada situada, diagnóstico o evaluación. Aclaremos que todo diagnóstico es una evaluación y toda evaluación es un diagnóstico para lo que sigue. Las matrices de aprendizaje construyen miradas, porque también se enseña a mirar y qué mirar. El pensador boliviano René Zavaleta reflexiona sobre mirarse con los ojos del amo en el libro Lo Nacional Popular en Bolivia, donde manifiesta que la mirada está construida desde categorías impuestas por los procesos de colonización, sostenida por las élites criollas y afianzada por los sistemas educativos que modelan las preferencias por lo foráneo y
el desprecio por lo propio. A través de la educación se sostiene ese intercambio entre el amo y el esclavo. Las prácticas educativas tienen el desafío de construir una mirada situada, que entienda y acepte las diferencias físicas, étnicas, familiares, históricas, sociales y circunstanciales para realizar un diagnóstico único, irrepetible, comprensivo de todos estos aspectos situacionales. Todo proceso educativo parte de un diagnóstico que muestra una realidad situacional, las matrices adquiridas, los saberes previos, las pertenencias culturales, las diferencias grupales, lo individual o lo colectivo, lo particular y lo comunitario. Realizar una lectura lo más certera posible permitirá desarrollar una propuesta educativa situada, aunque ni la mirada ni la propuesta serán definitivas ni acabadas, ya que la flexibilidad, el dinamismo y la adaptación a las cuestiones que se presenten en el proceso forman parte de una educación situada. Cada evaluación va a ser personal, individual, grupal, procesual y generadora de intervenciones pedagógicas acordes a la realidad áulica y no a las recetas establecidas desde afuera. Cada uno de los actores sociales del proceso educativo, docentes, estudiantes, autoridades, personal no docente, resto de la comunidad, poseen sus propias construcciones y por lo tanto sus propias representaciones de belleza, de éxito, de salud, de bienestar, de conducta socialmente aceptable en las sociedades contemporáneas, que conformarían las maneras civilizadas del mundo moderno, y otras que responden a parámetros más locales, y entre ellos dos extremos, muchas combinaciones y puntos intermedios. El primer paso en el largo proceso decolonial o de construcción de identidad es precisamente tomar conciencia de las matrices de aprendizaje. ¿Cuántas conductas adquiridas son necesarias para un mundo productivo capitalista? ¿Cuántos de los discursos repetidos una y otra vez sostienen la idea implícita o explícita del rechazo a las identidades premodernas, que son disfuncionales a esa demanda de estas dinámicas que intentan sustituirlas por un modelo ético global, una persona en y para el capital? El docente en primera instancia tendría que reflexionar sobre sus propias matrices de aprendizaje y luego empezar a ver quiénes están alrededor, cuáles son los grupos a los que se dirige, porque solo conociéndose y reconociéndose dentro de un colectivo social valorado se podrán desarrollar esas matrices de identidad territorial. La mirada tiene que ver con esto de no mirarse en los ojos del amo. Esto ya lo expliqué antes, así que vengo acá. Confrontar no es mala palabra. Confrontar significa pararse frente a. Y acá no solo está permitido, sino que es la obligación donde uno se para y qué valoriza y por qué muchas veces se desvaloriza al que piensa diferente. La propuesta es un abordaje desde la actitud de pararse frente a, detenerse, hacer frente, confrontar desde la realidad aquello que uno se le presenta. Ante los modelos impuestos, darse permiso para el cuestionamiento de sus orígenes, de sus propósitos, de sus utilidades, para desarmarlos, darlos vuelta, usarlos según las instrucciones y usarlos como cada uno quiera, desafiando lo establecido. Entonces, para resolver este posicionamiento ante los modelos educativos y los saberes que sustentan, debería analizarse la manera de apropiación. Y acá aparecen los saberes inacabados, porque
la conciencia de que los saberes no son inamovibles, que no hay un punto final para los conocimientos, da lugar a la posibilidad de una continua construcción y modificación de lo enseñado, de lo aprendido, de todas las instancias educativas. Atravesar procesos de duda, de cuestionamiento frente a los saberes adquiridos en la modernidad, descubrir otras maneras de estar en el mundo, desandar caminos para construir local, colectiva y arraigadamente, generando otros inventarios de saber. El recorrido espiralado comienza en algún punto cuando se descubre que un saber ya no da respuesta a la realidad y se buscan maneras de completarlo o reemplazarlo por otro más funcional, construyendo un circuito de preguntas y respuestas. La cuestión en este punto es, ¿quién pregunta? ¿Quién tiene el problema? ¿Desde dónde se pregunta y desde dónde se responde? Los sistemas educativos locales responden a problemas locales. Construyen respuestas que favorezcan las economías, las producciones y la cultura local. Pero para esto hay que desarrollar la tolerancia al conflicto. El conflicto genera las posibilidades de otras maneras de abordaje. Para reemplazar el binarismo de la cultura noreuropea por la dualidad de la cultura americana, generando saberes múltiples, complementarios, necesarios de distintos orígenes. De este modo, tendremos una educación que valore la medicina académica y la tradicional, las técnicas modernas y las de nuestros y nuestras hacedores y hacedoras, saberes ancestrales y saberes actuales, que en un primer momento se enfrentarán a nuevos espacios áulicos y con la experiencia se irán entrelazando en la trama de la urdimbre y de los educadores. Elaborar teoría local. Y esto es un gran desafío en la educación. Construir un discurso de aquello o con aquello representativo de la comunidad. Cuestionar y volver a desarmar. Rearmar en procesos dinámicos generadores de teoría local y propuestas situadas. Aunque, por locales y dinámicas, no gozarán del lugar que la academia le da a las grandes teorías, pero van a dar respuestas acertadas, análisis ajustados a las realidades locales, propuestas comunitarias para interpretar e intervenir las realidades que habitan. Construir un conocimiento propio no va a implicar renunciar a todos los otros conocimientos, como decíamos hoy. Está mejor que te operen por la paroscopía, y son otras construcciones, pero también dar lugar a otras construcciones que no son hegemónicas, confrontar, articular, recuperar los saberes otros y legitimar todas las formas de aprender, de conocer, generando que los saberes comunitarios locales y los saberes académicos establecidos convivan en forma dialéctica. Generar colectivamente una narrativa propia. Esperen que me perdí. Donde todas las voces tengan lugar, construir y contar la historia, donde cada uno tenga un lugar, que pueda desempeñar como co-creadores de un nuevo relato del que todos se sientan partícipes. Estas acciones permitirán la conformación identitaria, identificándose con la comunidad a la que pertenece. Visibilizar la propia cultura local, transmitir lo propio, es enfrentar al individualismo, a la competencia y el materialismo con identidades colectivas, inclusivas y dinámicas, fuertemente enraizadas en sus orígenes, situadas en el territorio y que puedan expresarse apropiándose genuinamente de los gestos culturales de las comunidades, siendo portadoras
de los símbolos que son capaces de mostrar las diferencias, pero a la vez funcionan como puentes, capaces de sostener certezas y también incertidumbre y miedo, identidades que integran sin juzgar ni reprimir, que tampoco se esconden tras las máscaras modernas, simplemente aceptan habitar en el constante movimiento. Poner en valor categoría de pensamientos otras significa dar forma a un sentimiento colectivo de propósito y sentido, donde se establezcan nuevos acuerdos sociales, priorizando una relación armónica entre el buen vivir de las personas y el equilibrio ecológico, analizando los efectos de ambiciones desmedidas, anclados en una ética que promueva la vida, incluyendo todas las vidas del planeta. Es un acuerdo colectivo de abrir espacio-tiempos, donde los integrantes de la comunidad educativa puedan hacer planteos, aportes y preguntas que permitan la reconfiguración de las prácticas que posibiliten dar mejores respuestas a las cuestiones propias de cada lugar. El proceso de cambio inicia con la reflexión personal y comunitaria, con respecto a las propias prácticas y a las propias matrices de pensamiento, y continúa con la decisión que cada comunidad tome de acuerdo con sus necesidades en forma colectiva, flexible, polifónica y pluriversa, permitiéndose transitar por distintos caminos, equivocarse, desarmar y rearmar sus propios recorridos en los procesos de enseñaje para que todos y todas sean protagonistas de la historia. Y no sé si ustedes vieron que yo puse diferentes formatos en cada diapositiva. Significa, no sé cómo sacar ahí está. Significa aceptar todas las formas posibles, la forma de la tiza, la forma del filete porteño, todas las formas posibles, porque todas son válidas y en realidad son las que cada comunidad porta y no las que imponen desde afuera. Excelente, excelente, excelente. Bueno, un poco es lo que venimos trabajando, Claudia, y realmente has hecho una síntesis de lo que se tendría que interpretar por enseñanza de folclore en las escuelas. Esto es una maravilla, una síntesis. Es lo que venimos trabajando y discursiando de hace casi 5 o 6 años, cuando se abrió el debate de la educación del folclore en las escuelas. Es sencillo, absolutamente sencillo. La enseñanza en la endocultura. Bien. Sí. Y sobre todo, también pasarlo a lo informal, ¿no? Porque muchas veces todo esto se lo decimos a la escuela, que está muy bien, pero también lo informal también le toca, ¿no? Esto de los espacios, esto de ver qué trae, no, nene, así no tenés que poner la mano, la tenés que poner así, ¿no? También en lo informal, en la enseñanza informal, por ejemplo, de las danzas, también hay que aceptar lo que viene de la casa. Yo siempre cuento una anécdota. En un congreso de folclore aparece un egresado y dice, bueno, mire, la verdad es que como ustedes están enseñando una danza que nunca me acuerdo el nombre, discúlpeme, creo que es el gato balseado, el gato cordobés, uno de esos, el que lleva, a ver, los bailarines, por favor, si me ayudan, el que lleva balseado y paseíto, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? No sé, bueno. Yo no soy el experto. Resulta que este egresado se había recorrido todo Córdoba, pueblito por pueblito, y filmado cómo bailaban, creo que es gato balseado o algo así.
y no estaba el paseíto. Y no estaba en ningún lado el paseíto. Las 2 veces era el balseado. Resulta que, bueno, él lo mostró a esto. ¿Ustedes creen que alguien dejó de decir que en este gato había un paseíto? No, porque era más importante lo que venía establecido, la danza tipo. ¿Se entiende? Claro. Y muchas veces hacemos eso. En las academias, en los lugares, imponemos esto que ya viene establecido. Tal vez se bailaba antes así, pero ahora, y si sabemos que es vigente, que es dinámico, bueno, es hora de hacernos cargo. Sí. Vos sabés que es muy gracioso, ¿no? Porque resulta que el concepto de raza, ¿no? Lo inventan Un los invento. europeos. Claro, lo inventan. Claro, es un invento. No Antes existe. antes del descubrimiento de América, toda la historia no se habló de raza. La raza nace con el descubrimiento de América y con un proceso, ¿no es cierto?, de invasión europea del mundo. Porque este es el primer paso de la globalización, el descubrimiento de América. Y no solamente el primer paso de la globalización, sino también el primer, digamos así, actitud y actividad capitalista del mundo. Nace el capitalismo. Pero es acá que cuando los españoles llegaron a América, no preguntaron quiénes son los indios, preguntaron qué son, ya desnaturalizando su humanidad. Y el punto tal que después de que Colón llevó esclavos indígenas a la reina, y la reina se enojó muchísimo, entró en conflicto esta cuestión de si estos indígenas tenían alma o no la tenían. Y tuvo que ser el Papa, el representante de Dios en la tierra, el que tuvo que dictaminar esta cuestión, y por supuesto tenía que, digamos, ser ecuménico. Entonces dijo, sí, tienen alma, pero son como niños, y esto le voy a conferir a los reyes de España, ¿no es cierto?, para que los hagan crecer, para que les enseñen, los civilicen, para que dejen de ser niños, los evangelicen, ¿no es cierto?, y puedan salvar su alma y no vayan al infierno, como están yendo ahora. No Bien. así como los negros, los No, no, afrodescendientes. Ellos no, no, no. Los no, negros ya no, son menos no, todavía. no, pero eso fue después. La cuestión es que los indígenas, el sistema fue la encomienda. Y la maquinaria se llamó el patronato. Entonces el Papa le confiere la paternidad al rey de España de los indígenas y para eso crean la encomienda, que es la, digamos, la culturización americana de lo que es el feudalismo, pero claro, como los encomenderos no eran nobles, no se podían llamar feudos, se llamaban encomiendas. Y por supuesto le conferían a estos indígenas, de parte del rey, que tenía la paternidad responsable, para que estos encomenderos les enseñen el evangelio. Pero tenían que pagar los indígenas, porque esto era un don muy caro, ¿no es cierto? Entonces tenían que pagar con un trabajo de por vida. O sea, tenían que pagar con su vida su trabajo como esclavos, digamos, pero no eran esclavos. Pero por supuesto, antes, se le encomienda a los curas, y ahí vienen las misiones, para que se encarguen de docilizar la pena, para que estos indios las podamos mandar para allá y sirvan. Entonces hay un proceso, todo un proceso de dominación exquisito, bien planeado, que por supuesto la historia nos lo muestra a nosotros como una maquinaria perfecta. Lo que no dice la historia es que hubo 152 alzamientos indígenas, uno peor que el otro, y que se aplacaban con una brutalidad espantosa. Lo que por supuesto nosotros podemos recordar, ya era imposible taparlo, la sublevación de Tupac Amaru, ¿no es cierto?, que estuvo al borde de la extinción, ¿no es cierto?, de la colonia española en América. Pero lamentablemente, por
traiciones internas, por estas cuestiones de colonialidad, fracasa. Al margen de eso, y al margen de eso, acá tenemos una cuestión fundamental, que las independencias americanas, ¿no es cierto?, se formulan desde la colonialidad. O sea, que les llamemos así los criollos, entre comillas, que son españoles nacidos en América y que no eran nobles, ¿sí?, deciden mantener el sistema. O sea, el verso de la igualdad, la fraternidad, la libertad, era para algunos, muy bien llevado a cabo desde la Grecia clásica y esa democracia ateniense que no era para todos. Entonces ellos mantenieron el sistema, y acá donde Quijano dice, el invento de la raza como sustento de colonialidad. Segundo, las jerarquías o linajes. Si bien la jerarquía y linaje que mantiene como clasista el sistema, marca que, si bien ya no hay nobles en América, pero sí hay clases sociales de héroes de la independencia, que van a ser los superhéroes, ¿no es cierto?, de este nuevo sistema, que va a ser el mismo, absolutamente. Se reemplaza al noble por el héroe, ¿sí?, y se mantienen las jerarquías tal cual como estaba. La igualdad, como siempre, un doble discurso moral. Pero hay otra cuestión, el patriarcado. El patriarcado como sustento, ¿no es cierto?, de esta colonización. ¿Por qué? Porque el machismo es parte del sistema. El sistema patriarcal es una parte más entre lo que es la raza, el linaje y el patriarcado. Todo se configura de tal manera como en una especie de espectro sintético que hace a esta cuestión de que Europa puede dominar el mundo, porque todo el mundo está dominado por este sistema, y por supuesto con una variable que dice que no puede existir imperio sin colonia. No puede existir un centro sin periferia. Y este esquema, absolutamente inverso a las culturas originarias, las culturas orientales, se va a mantener en todo el mundo. Por eso es que nosotros, en Buenos Aires, tenemos centro y periferia, de lo cual ese centro vive de su periferia y la sustrae y la depreda, como pasa en Río de Janeiro, San Pablo, Nueva York. O sea, está la Quinta Avenida, pero está el Bronx, está Harlem. Centro y periferia. Europa y el resto del mundo. Centro y periferia. Roma y el imperio. Ahora, es acá donde vos planteás este tema de la enseñanza, y ahí te das cuenta que nosotros nos enseñan el eurocentrismo. Partimos de la base de la cultura eurocéntrica, nos enseñan el esquema, nos preparan, nos moldean, y bueno, y aquí estamos. Ahora, cuando nosotros planteamos la educación desde el punto de vista de la endocultura, o sea, no que se nos enseñe primero lo de afuera para recién alguna vez aprender lo de adentro, sino a la inversa, por un sistema lógico. ¿Cómo podés entender el afuera si no entendés el adentro? ¿Cómo podés entender la alteridad si no entendés la identidad? Son procesos lógicos de construcción del conocimiento. Pero es acá que nosotros nos construyen a la inversa. Por eso es que somos europeos desterrados. Pero no solamente los blancos y los celestes, no, todo. Color que sea, se siente un europeo desterrado. He visto salteños morochazos de hablar de bolivianos de mierda. Increíble. Entonces, este es el punto. Y lo más gracioso es que tanto yo, blanco y ojo celeste, voy a Europa como puede ir un negro como la tinta, vamos a ser excluidos lo mismo. El europeo te excluye lo mismo, porque sos sudaca y sos periferia.
Así que, mi querida Claudia, me tenés que pasar ese PowerPoint, porque lo vamos a usar con una espada de Damocles. Sí, después te lo paso. Y la Fundación Marambio sacó el planisferio con América y Argentina en el centro. Así que si alguien lo quiere, me lo pide, se lo mando. Ya me lo mandé. Está maravilloso, pero maravilloso. Qué bonito. No, bellísimo, bellísimo. Bueno, no nos olvidemos también que el eurocentrismo, en el mapa mundi eurocéntrico, Estados Unidos y Europa es mucho más grande y más chiquito abajo, África y una cosa muy loca. Bueno, resulta que es absolutamente la inversa. Está en el punto eurocéntrico y dominante que, y esto lo saco de Dussel, dice, él dice, recorrió todo el mundo y preguntó sobre la Edad Media. Entonces le preguntaron a los chinos, ¿cuáles son las edades? Los chinos dicen, edad antigua, edad media, edad moderna. Y fue a la India y preguntó, ¿cuáles son las edades? Edad antigua, edad media, edad moderna. Dice, pero lo más gracioso es que la Edad Media existió solamente en 3 países del mundo. Solamente en 3 países existió el feudalismo. Y no existió nunca en China, no existió nunca en la India, que eran los centros neurálgicos de la cultura universal. Y así todo, estos europeos pudieron imponer una edad que solamente la vivieron ellos. Increíble, ¿no? Tal es la transculturación europea que se inventó una edad en todo el mundo, porque América nunca sufrió la Edad Media, menos África. Nadie, solamente Inglaterra, Francia, parte de Italia, un pedacito de ¿cómo se llama? De Alemania, y España no, porque España estaba dominada por los árabes. Nunca tuvo Edad Media. Nunca hubo feudalismo. Cosa loca. Bueno, señoras, ¿alguien más quiere aportar algo más a todo esto? Vamos a ver si hay algún aporte a ver. Dice Adela Irene Moscoso Velasco, felicitaciones maestra, solo una educación diferente construirá una sociedad diferente. Para ello, qué importante trabajar con los docentes que son los mediadores de aprendizaje. Y bueno, esa es otra cuestión, los docentes. Otra cuestión. Que también tenemos que ver cómo hacer, Claudia, para cambiar esa historia, porque realmente son el problema, son la base. Bien, no sé, a ver, aportes. José, solo quería saludar, decir a todos felicitaciones, Claudia, la verdad que un trabajo excelente, lo que has comentado sobre el tema, todo este tema de la educación, como está visto, la verdad que una maravilla. Yo lo tengo que dejar, porque yo me voy a recostar un ratito que entro a las 0 horas a trabajar hasta las 6. Quería escucharte, así que... Gracias. Por eso hago salpicado, entro y salgo, porque estoy... es como un vampiro, digamos, entra a las 0 horas. Claro, sí, como un vampiro, sí, por eso que hoy llegué a la mañana más tarde, también me conecté un poquito más tarde, porque me levanté justo a las 9:01 para cumplir con ustedes, así que les mando un abrazo grande y felicitaciones. Y gracias. Ya nos encontramos mañana. Bueno, obvio que quiero el mapa, ¿eh? Bueno, dale. Muy bien. Bueno, ¿alguna palabra más, Claudia, para cerrar? No, simplemente que no solo la educación es el compromiso de las docentes, que sí lo es, pero también es de toda la sociedad, porque en realidad si no, no nos hubiese pasado, vuelvo a insistir lo que nos pasó el domingo, porque de verdad
necesitamos que la educación empiece desde casa, siga por la escuela, pero también por la sociedad, porque es el único camino para hacerle frente a los medios de comunicación. Es el único, no hay otra manera. ¿Vos has visto algo Desde más casa, loco? Quería hacer desde la desaparecer gente. el Ministerio de Educación. Él de educación, él de ciencia, dijo que de cerraba el ciencia. CONICET. Ciencia, educación, Ministerio de Trabajo, Cultura, no, trabajo. De salud, De nada, nada. sin Así palabras. que empecemos a trabajar para tomar conciencia de que así es. Es esto de, no digo todos, pero gran mayoría de los que votaron a este señor se miran con los ojos del amo. Absolutamente. Ese es el problema. Lo que pasa es que la mayoría no votó pensando en lo que votaba, lo hizo por bronca o por enojo y no pensó ni analizó. Sí, bueno, pero es eso, es hacerle caso a alguien que se para, dice barbaridades y sí, le dicen que sí. Es terrible. Y mira, la metáfora es la siguiente: vos tenés un edificio en llamas, sabés que por la escalera no puedes bajar, por el ascensor tampoco, y Milei te dice, tírate por la ventana, que yo en el cuarto piso te paso un paracaídas, ¿no? Te va a... Entonces, no es la solución tirarse por la ventana. Es el tema. Bueno, señoras, señores, no. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Arrancamos Abrazo. a las 9. Abrazo. Chau, chau. Abrazo para todos. Chao, chao. Hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Olguita querida. Chao, chao. Chao, Marta.